Antes de entrar de lleno con la historia de la intervención francesa en México, debo mencionar un periodo también importante antes de esta intervención que se le denomina periodo de reforma, el cual abarcó desde 1855 hasta 1857. En este se incluía la reforma de Ayutla, que era un movimiento armado en contra de Santana y los conservadores. Al declive de Santana se elaboró la Constitución de 1857, que esta verdaderamente consolidaba el proyecto de nación, ya que se pretendía tener una nación independiente, soberana, democrática, federal, representativa. A esta constitución se las juntan las reformas liberales, las cuales son la ley Lerdo, la ley Juárez, la ley Iglesias, que en resumidas cuentas solamente eran conjunto de normas promulgadas para separar a la iglesia del Estado. Por ejemplo, la ley Lerdo, que era la ley del registro civil, la cual le quitaba el control de llevar todos los registros y procesos en relación con matrimonio, muerte, nacimiento. Y la ley Juárez, que era la libertad de cultos, cualquier persona podía tener el culto que más se le apegara a su persona. Y la ley Iglesias, que era la ley de extinción de las comunidades religiosas. Ya en la toma de posesión de Juárez en 1857, el 17 de julio, como una de sus primeras promulgaciones, se anuncia la suspensión de pagos de la deuda externa a España, Inglaterra y Francia, ya que se le debían respectivamente 9 millones, 69 millones en relación con Inglaterra y irónicamente 2 millones con relación a Francia. Esta, estos, Esa promulgación de la suspensión de la deuda era solamente una suspensión de pagos, que plantea que el deudor no es capaz de pagar la deuda contraída por falta de liquidez, pero esto no quiere decir que México se encontrara en quiebra, simplemente que querían un plazo más largo para poder pagar. Pero en enero los países invaden México para cobrar las deudas y desembarcan en territorio mexicano. Aquí en 8 de abril se pactan los tratados de soledad, pactados por Benito Juárez y las potencias, pero algo que no le gustó mucho a Francia, por lo que ellos deciden quedarse en el territorio. Aparte de todo esto, no solamente que Napoleón tomó la decisión de quedarse en el territorio, sino que los conservadores aprovecharon las dificultades que el gobierno de Benito Juárez tenía y trataron de negociar con Europa la oportunidad de traer a México un gobernante extranjero en 1860 y 1861. Y era una comisión encabezada por José María Gutiérrez de Estrada, José Manuel Hidalgo, Insaurnízar y Juan Nepomuceno Almonte, que también, irónicamente, es el hijo de José María Morelos y Pavón. Y bueno, en Napoleón III invade México con este pretexto de la deuda, pero ya había pactado desde antes con una consolidación entre los conservadores. Ya el 5 de mayo uh, se libra la batalla de Puebla, la tan conocida batalla de Puebla, y se obtiene la victoria en contra de la potencia en la ciudad de Puebla, Zaragoza. Pero un año después esto no se ve tan reflejado, ya que Puebla es sitiada el 17 de mayo en 1863. Las fuerzas francesas son replegadas hacia Veracruz esperando más refuerzos. Las cosas habían cambiado mucho. Ignacio Zaragoza era quien estaba a cargo de todas las batallas. Y también surge en este momento un personaje muy importante que se verá en otro periodo histórico, pero que es de suma importancia, que es Porfirio Díaz, quien ayudó a la estrategia militar de ganar la batalla del 5 de mayo. Debido a que Zaragoza había muerto, ya en septiembre, el comandante del ejército de Oriente, Gozoso González Ortega, después de desistir los 2 meses, se rinde y entrega la plaza. Ya en el 31 de mayo la capital mexicana es tomada y Benito Juárez huye a San Luis Potosí. Aquí es cuando empieza el imperio de Maximiliano. El imperio de Maximiliano se realizó cuando los conservadores franceses establecen una regencia presidida por la Junta de Notables. Esta Junta de Notables establecía algunas cosas. Una, la nación mexicana adopta por forma de gobierno la monarquía hereditaria, como un príncipe católico. El segundo, que el soberano tomaría el título de emperador y que la corona imperial se ofrecería al príncipe Fernando Maximiliano, archiduque de Austria, para así sus descendientes. El cuarto punto era que en el caso que por circunstancias de prever no llegase a tomar posesión del trono, se remitiría a la benevolencia del emperador de los franceses para que le indicase otro príncipe católico.
por lo que en ese momento el archiduque de Francia decide poner a Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica como los emperadores, pues, del Imperio Mexicano el 10 de abril, y toman posesión el 28 de mayo cuando desembarcan en Veracruz. Ya en el 3 de octubre fue emitido el decreto negro por Maximiliano, que amenazaba a los mexicanos capturados en la guerra con la ejecución inmediata. Y este mismo decreto emitido por Maximiliano es el que después sería la razón de su muerte. Bueno, las aportaciones de Maximiliano son varias, ya que Maximiliano, en contra de lo que pensaban los conservadores, tenía una idea liberal. Era un liberalista, ya que había adoptado las ideologías de las potencias contemporáneas de la época, ya que estableció una monarquía limitada que compartía sus poderes con un congreso, e inspiró leyes que abolieron el trabajo infantil y suprimió el sistema de tenencia de la tierra, que prácticamente equivalía al servidumbre entre los indios. Esto era demasiado liberal para complacer a los conservadores, por lo que en algún momento Maximiliano se quedó sin las aportaciones ni de liberales ni de conservadores. Algunas otras cosas importantes que hizo es el paso de la reforma, la imagen de Miguel Hidalgo, que esto me pareció interesante porque la imagen de Miguel Hidalgo fue instalada en su gobierno para legitimarlo. Actualmente la imagen de Miguel Hidalgo no se tiene reconocida, mundialmente, obviamente, pero no es un personaje, digamos, lo real, porque se dice que esta imagen de Miguel Hidalgo solamente fue alguien que se paró ahí y lo pintaron y ya se quedó como Miguel Hidalgo en el imperio de Maximiliano. Él impulsó la comida mexicana en cierto punto porque pues le agradaba mucho, escribía cartas acerca de eso, también realizó ferrocarriles y separó el clero y el Estado. Al separar el clero y el Estado, me hago referir a que Maximiliano en sus decisiones no dejaba que interviniera la iglesia. También creó la Academia Imperial de Ciencias y Literatura, el Museo de Historia, y las beneficencias fueron creadas más apoyadas y valoradas por su esposa Carlota. También aprobó las reformas de la Constitución de 1857, lo que ya me había referido anteriormente. En las reformas de la Constitución de 1857 fueron adoptadas por Maximiliano, y al parecer cuando después, en un periodo anterior, ya eso lo voy a explicar en unos momentos, no se sintió el cambio, ya que Maximiliano era alguien pues muy liberal, en contra de lo que pensaban los conservadores. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis entre el amor que tenía Carlota y Maximiliano, que es un amor de locura, y ahorita voy a explicar por qué. Bueno, como toda telenovela que debe empezar pues en México, María Carlota Amalia Augusta Victoria Clementina Leopoldina Sajonín Coburgo y Orleans Borbón de Sicilias y de Habsburgo Lorena nació el 17 de junio de 1840. Su madre murió de pequeña y recibió educación de administración política, historia, artes, literatura y geografía. Esto sería muy importante en el futuro, por lo que ya vimos. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo nace el 6 de julio de 1832. Su padre era archiduque de Austria y contrajo nupcias con Carlota cuando ella solamente tenía 17 y él 25. Carlota, como ya se mencionó anteriormente, destacó por ser un gran apoyo para su marido, pues juntos impulsaron los ferrocarriles, el telégrafo, las líneas de vapores, la colonización y la beneficencia. Maximiliano consideraba a Carlota no solamente como una esposa para estar ahí y nada más, no, la consideraba como una mentora realmente. Las responsabilidades del emperador fue algo que hizo decaer a la relación, ya que la relación se deterioró, no tuvieron hijos, pero casualmente Maximiliano, también para legitimar a su gobierno, que eso es lo que pretendía muchas veces, adoptó al nieto de Agustín de Iturbide, algo que se me hace bastante gracioso. Y el 17 de mayo ya todo se venía abajo para Carlota, porque su marido cayó prisionero y ella hizo todo lo que pudo para salvarlo, como viajar a Europa y pedirle a otros monarcas que por favor lo salvaran, algo que no funcionó, por lo que Carlota empezó a perder la cordura hasta llegar a la demencia.
se le consideró como demencia y Maximiliano muere en 1867. Carlota, en su lecho de muerte, a pesar de la demencia, le dice a todos, los murmura a todos: recordar al universo el hermoso extranjero de cabellos rubios, Dios quiera que se nos recuerde con tristeza, pero sin odio. Y bueno, ese es el pequeño paréntesis que quería hacer acerca de la relación entre Maximiliano y Carlota. Bueno, la caída del imperio. Ya el 9 de abril, Abraham Lincoln, después de finalizar la guerra civil estadounidense, envía soldados, patrullas para amenazar a los franceses. Y el 12 de febrero, Estados Unidos traslada fuerzas a lo largo del Río Grande y establece un bloque naval para impedir refuerzos franceses. El 31 de mayo, Napoleón III anuncia la retirada de Francia e insta a Maximiliano a dejar el puesto, pero él hizo caso omiso totalmente. El 5 de febrero, los republicanos toman la capital y los franceses abandonan México. El 15 de mayo, Maximiliano trata de huir por líneas enemigas, pero es interceptado. Y es justo aquí donde se le aplica el decreto negro. El decreto negro El decreto negro dictaba que cualquier hombre que fuera interceptado en guerra tendría que ser fusilado automáticamente e inmediatamente, por lo que se le aplicó el mismo decreto que él mismo fungió para establecerlo. Entonces podemos decir en resumen que la caída del imperio se debió a varios factores. Una, que Estados Unidos intervenió. Otra, de que Napoleón III dice la retirada. Y entre otras, que los liberales ya no apoyaban, ni los liberales ni los conservadores apoyaban el gobierno, el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Y pues, obviamente, al tener el gran apoyo que teníamos de Estados Unidos, bueno, que luego contraríamos igual deudas externas, pero el gran apoyo que tuvimos para que no llegaran más refuerzos fue lo que declinó a todo el imperio. Y ya el 19 de junio, Maximiliano es fusilado en el Cerro de las Campanas. El 19 de junio de 1867, Maximiliano es fusilado en el Cerro de las Campanas, aunque los cambios en México fueron mínimos. Eso ya lo había mencionado. Los cambios en México fueron mínimos porque él tenía muchas reformas adaptadas de la Constitución de 1857, adaptadas a su propio imperio. Él era alguien liberal, realmente. En 1868, fue a una hacienda pública casi en bancarrota México. México se quedó en una hacienda pública en bancarrota. Y Benito Juárez, cuando muere, una vez muerto Benito Juárez en 1872, el general Díaz, un personaje que ya habíamos visto, se convirtió en una de las figuras políticas más importantes del país, por lo cual el general Díaz siempre aspiró a obtener la presidencia de México, siempre. El general Díaz tomó el poder político del país mediante el triunfo de la sublevación militar que surgió en contra de la reelección de Lerdo de Tejada. Y bueno, de aquí, de la ley Juárez, de cuando estuvo desde la presidencia de Porfirio Díaz, el cual su lema, pues ya sabemos que era el sufragio efectivo, no reelección. Luego supimos que fue diferente. Este es el periodo llamado, el que se le considera ya como el porfiriato. Y pues hasta aquí acabaría en sí la intervención francesa. Y pues muchas gracias.